Buenos días. Mi nombre es Martínez González Triana. Y yo soy Álvaro Felipe Becerra Pérez. Somos del grupo Rafael 1 Y pertenecemos a la ficha 1124-893. y nos correspondió el presidente Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, presidente en los periodos de 1918 y 1921. Marco Fidel Suárez nació el 23 de abril de 1855 en Atoviejo, República de la Nueva Granada. Falleció el 3 de abril de 1927 a los 71 años. Él pertenecía al Partido Conservador Colombiano. Su familia, padres, José María Barrientos Jaramillo y Rosalía Suárez, cónyuge Isabel Orrantía y Borda, hijos Gabriel Suárez Orrantía, hija María Antonia Suárez Orrantía. Información profesional. Ocupación. Él era un gran escritor y estadista. Era miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Distinciones, Orden de Isabel la Católica. En febrero de 1869, a sus 14 años, Marco Fidel Suárez fue matriculado en el seminario de Medellín. En su solicitud de ingreso estaban dos recomendaciones firmadas por los presbíteros Joaquín Bustamante y Joaquín Tobón. Durante sus años de estudio se destacó siempre por su inteligencia y su conducta ejemplar. Él estudió latinidad, filosofía, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Teología Dogmática e Historia Eclesiástica. Desde 1872, Marco Fidel fue profesor y estudiante de filosofía y gramática. Un año después también lo fue de aritmética, álgebra y caligrafía, con un sueldo de 12 pesos. Después se presentó o fue llevado a la solemne reunión de Medellín, en donde dio su primer discurso, que lo llamó utilitario, el cual fue presentado a los grandes de Medellín, la reunión de Medellín. En 1876, su último año de estudios, se matriculó en Derecho Canónico y Teología Dogmática y enseñó Filosofía, Gramática y Física. A finales de ese año, Marco Fidel Suárez presentó sus exámenes finales, en los cuales obtuvo excelentes resultados. En 1877, Marco Fidel Suárez solicitó el puesto de maestro en la Escuela de Varones de Atoviejo, en el cual empezó a ejercer el 14 de octubre de 1877, pero sin embargo las guerras civiles continuaron. En 1879 sobrevino el pronunciamiento contra el gobierno liberal del Estado de Antioquia y Marco Fidel Suárez se unió al ejército que comandaba el coronel Braulio Jaramillo, que iba en contra del general Tomás Rengifo. En el Cuchillón, Marco Fidel Suárez fue nombrado como el teniente del campo de batalla, pero su ejército fue derrotado, así que se refugió en la hacienda Santa Isabel, que era propiedad de Carlos Cárdenas.
Marco Fidel había perdido su trabajo como maestro y no había podido ser sacerdote. Entonces decidió irse para Bogotá y que tuvo el apoyo del padre Bustamante, que le prometió que iba a cuidar a Solita y a su madre. En 1880, Marco Fidel llegó a Bogotá y se presentó con sus respectivas recomendaciones al Colegio del Espíritu Santo, dirigido por Sergio Arboleda y Carlos Martínez Silva, el cual fue aceptado, y de 1880 a 1884 fue simultáneamente profesor y alumno de dicho colegio. El 12 de diciembre de 1881, a sus 26 años de edad, se entró en la vida literaria colombiana. Él fue premiado por la Academia Colombiana de la Lengua por su ensayo de gramática castellana del señor Andrés Bello. Desde esa noche, Marco Fidel Suárez fue consagrado como la autoridad de literatura, de gramática y literatura. El 12 de mayo de 1883, Miguel Antonio Caro y Carlos Martínez propusieron su nombre para el número de la academia. Al año siguiente, la Academia Española lo aceptó y lo nombró correspondiente suyo. En 1885, al cumplir 30 años, Marco Fidel entró como un oficial mayor de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así fue como comenzó su carrera de internacionalista, una de sus facetas más interesantes y menos divulgadas. Marco Fidel Suárez siempre se interesó por afirmar la posición de su patria en el concierto de las naciones, y en ese propósito trabajó no solo en el Ministerio del Ramo, sino también como consultor, periodista y maestro. En 1888, Marco Fidel ingresó al Colegio del Rosario para dictar el curso de Derecho Internacional. Simultáneamente, el 10 de marzo de 1891, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Carlos Holguín. El 7 de agosto de 1892 se posesionó de la presidencia Miguel Antonio Caro y nombró a Marco Fidel Suárez ministro de Relaciones Exteriores. El 15 de agosto de 1895, Marco Fidel Suárez contrajo matrimonio con Isabel Orrantía y Borda, prima de Miguel Antonio Caro. Ella pertenecía a una familia aristocrática bogotana. En 1896, Marco Fidel Suárez se alejó del mundo de las letras y se adentró en el mundo de la política, tan ajeno a su espíritu y a su carácter. La iglesia, a la que siempre ha estado unida por grandes lazos de gratitud, pues a ella le debía su... En 1896, Marco Fidel Suárez se separó del mundo de las letras y se adentró en el mundo de la política, tan lejano a su espíritu y a su carácter. A la iglesia, con la cual tenía grandes lazos de gratitud, pues a ella le debía su formación, fue su apoyo y su estímulo. En el mundo de la... El 8 de febrero de 1912 renunció
al ministerio por desacuerdo con el presidente Restrepo. Un nombramiento hecho por Suárez. Lo reemplazó Carlos Cuervo Márquez. El 8 de septiembre de 1913 se instaló la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, creada por el presidente Restrepo por la Ley 9 de ese año. Suárez fue nombrado como presidente y Nicolás Esguerra fue nombrado como vicepresidente. En 1914 la redacción del tratado se terminó en enero. El 6 de abril se firmó el nombre de Colombia por el doctor Francisco José Urrutia y el de los Estados Unidos, Thaddeus Thompson, y el 20 de julio se instaló en el Congreso y fue nombrado presidente de la corporación. El 7 de agosto le posicionó como presidente a José Vicente Concha, el cual lo nombró a Marco Fidel ministro de Relaciones Exteriores. En 1927, el 22 de junio, la mayoría de los conservadores del Congreso lanzaron la candidatura de Suárez. El 12 de agosto se llevó a cabo una manifestación respaldando la candidatura. El 29 de octubre se separó del cargo de ministro de Relaciones Exteriores. El 14 de noviembre se separó del cargo de director del partido ante los parlamentarios conservadores. El 10 de febrero de 1918, a los 63 años, se verificaron las elecciones en las que Marco Fidel fue elegido como presidente de la República. El 7 de agosto se posesionó de la presidencia. El 14 de octubre murió su hijo en Pittsburgh, Gabriel Suárez Orrantía, a los 19 años. 2 años antes, él se había ido para los Estados Unidos a estudiar ingeniería eléctrica. Fue víctima de la Spanish Influenza, que acabó con muchas personas. Para su papá fue muy duro saber que él estaba en un país desconocido, sin amigos verdaderos y sin familia que lo pudiera ayudar. A él lo enterraron en Nueva York y lo enterraron en Nueva York el 23 de octubre. Su padre, para él fue muy dura la noticia, que fue algo que no pudo superar. Tuvo mucha más calma cuando recibió una carta con un largo texto de un padre que decía que él había auxiliado a su hijo. En 1919, el 7 de agosto se celebra el centenario de la batalla de Boyacá. El 28 de agosto Suárez crea el decreto 1667, por lo cual se le hace una condecoración. El 17 de septiembre se hace una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá exigiendo la renuncia del presidente Suárez. El 19 de noviembre Suárez crea la Ley 78 sobre las huelgas, la única en Colombia, la primera dictada en Colombia sobre la materia. A finales de 1930 empezaron a notarse los principios de una crisis grave. No se les pagaba ni a los empleados, a los policías, a los jueces, no se podía sostener
las cárceles o hospitales. El mes donde más fue afectado por la crisis fue en octubre. En 1921, el 9 de noviembre, Suárez dirigió una nota al Congreso del Senado avisando su separación de la presidencia. El 11 de noviembre, Jorge Holguín toma su cargo. El 24 de diciembre se crea la Ley 56 de 1921 con las modificaciones del tratado con los Estados Unidos. El 30 de marzo de 1922, Suárez ofreció al ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Gómez Restrepo, entregar las condecoraciones que había recibido de los gobiernos de Italia, España y Venezuela. Marco Fidel Suárez hizo un folleto donde se defendió de lo que lo acusaba Laureano Gómez. Resulta que pasa que ese folleto se lo robaron. El 28 de mayo apareció muerto un soldado, Aurelio Valencia, que se tiró del salto del Tequendama, y él había sido acusado del robo del folleto. El 30 de marzo, el Diario Nacional publicó la defensa de Suárez, que se llamaba Honores y Deshonra. El 7 de agosto de 1926 se posesionó en la presidencia de la República Miguel Abadián Méndez y nombró a Marco Fidel Suárez como ministro de Relaciones Exteriores, pero él no aceptó. El 25 de septiembre el Senado lo eligió como miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 9 de marzo de 1927, El Nuevo Tiempo publicó El sueño del padre Emilio, su último escrito. El 3 de abril de 1927, domingo, a las 11 de la noche, murió. El 5 de abril a las 11 de la mañana se verificaron las exequias en la Catedral Primada. Aquí vemos una parte del núcleo familiar de Marco Fidel Suárez. Por ese lado está su madre, Rosalía, su madre. Aquí estaba también junto a su madre. Acá estaba junto con unos amigos. Ella era su esposa Isabel y su hija María Antonia. Él era Gabriel, su hijo. Y esta foto fue el 7 de agosto de 1919. Pedro Nel Ospina Vázquez fue un importante empresario capaz de verter sus conocimientos en la práctica política para la búsqueda del bien común. Pedro Nel Ignacio Tomás de Villanueva nació el 18 de septiembre de 1858 en el Palacio Presidencial de Bogotá, ya que su padre era entonces presidente de la República. Con Mariano Ospina le tocaron épocas muy difíciles, especialmente en esa época cuando la revolución encabezada por Mosquera, había una incertidumbre en el país. El departamento de tanto que Colombia está dividida en varias provincias, digámoslo así. Mosquera inició la revolución con la provincia del Cauca, que al fin salió triunfante. Después Mosquera, cuando triunfó, quiso o pretendió fusilar a Mariano Ospina. La constante persecución por parte de los liberales obligó a la familia Ospina Vázquez a refugiarse en diferentes lugares del país y del continente, y a la vez ejerció una fuerte influencia en el talante político de los pequeños hijos, especialmente de Pedro Nel. Pedro Nel y su hermano Tulio regresaron a Colombia tras finalizar estudios de ingeniería de minas en la Universidad de Berkeley, en California. Siguiendo los consejos de su padre, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en su Antioquia natal.
De esa manera comenzaron una vertiginosa carrera como impulsores del comercio y la industria en el país. Tuvo mucho la parte de la agricultura, la ganadería, la educación y la minería, digamos que fueron las bases de los negocios de estos dos hermanos Ospina. A partir de 1890, Pedronel ocupó el cargo de gerente de la firma familiar y para fines del siglo ya había realizado grandes obras como el Matadero de Medellín o posicionar su empresa como principal exportadora de café en el país. Además planeaba el establecimiento de 2 fábricas, una de dinamita para minería y otra de calzado para el creciente mercado antioqueño. Yo creo que indudablemente tenían unas condiciones intelectuales y físicas dedicados al trabajo y a la investigación y gente muy especial, como le digo, que indudablemente influyó mucho en el desarrollo de Antioquia y del país. Mientras su hermano se orientó más a la actividad intelectual y agrícola, Pedronel se interesó por la industria y la política. Al igual que su padre, vivió una intensa vida política desde las toldas del Partido Conservador y culminó su carrera con la presidencia de la República. Su gestión reveló su sello de ingeniero y empresario al impulsar obras modernizadoras. Tras la presidencia, Pedronel Ospina Vázquez se dedicó junto a su familia a la ganadería en el norte del país y nordeste del departamento. Murió el 1 de julio de 1927 en la ciudad de Medellín, dejando un legado de conservadurismo modernizador en el aspecto político y un ejemplo de emprendimiento para toda la región. Pedronel Ospina Vázquez fue presidente entre los periodos 1922 y 1923. Él nació el 18 de septiembre de 1858. Nació en el Palacio Presidencial de San Carlos, hoy en día la Cancillería. Fue un militar, político e ingeniero de minas. Sus padres fueron Mariano Ospina Rodríguez y su madre Enriqueta Vázquez Jaramillo. Sus padres fueron Mariano Ospina Rodríguez y su madre Enriqueta Vázquez Jaramillo. Su padre, Mariano Ospina Rodríguez, ejerció el poder como presidente de la Confederación Granadina y su madre, Enriqueta Vázquez Jaramillo, era la tercera esposa del presidente Ospina. Cónyuge Carolina Vázquez Uribe. Hijos: Eduardo Ospina Vázquez, Pedro Ospina Vázquez, Elena Ospina Vázquez, María Josefa Ospina Vázquez, Luis Ospina Vázquez y Manuel Ospina Vázquez. Con su familia, especialmente con su hijo Luis Ospina Vázquez, crearon la Fundación Antioqueña para los Estados Sociales, en la cual tuvieron una sede en Medellín. Estudió en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Berkeley en California. Pedronel estudió en Guatemala en la escuela jesuita. Después de varios años regresó a Colombia para estudiar en la Universidad Nacional Antioqueña. En 1871 se iba a dedicar a estudiar medicina. Después de que la guerra civil terminara en 1877, decidió viajar a los Estados Unidos para estudiar ingeniería de minas en la Universidad de Berkeley, ubicada en el estado de California. También vivió un tiempo en Alemania y Francia, y en 1882 decidió regresar a Colombia. En el gobierno de Pedronel Ospina Vázquez fue en el gobierno en el que se le entregaron los 25 millones de indemnización de la pérdida de Panamá de parte de los Estados Unidos. Para su época era una gran cantidad de dinero, lo cual nos ayudó para la inversión y la economía de Colombia. Pedronel también inventó la creación del Banco Agrario Hipotecario. Ospina fue el primer presidente en el mundo que empleó el avión para misiones oficiales. Al viajar poco después de electo entre Puerto Berrío y Girardot. Pedronel murió el 1 de julio de 1927, un año después de cumplir su periodo presidencial. A los 68 años en Medellín.